Se entiende que el estado de shock puede provocar que se digan algunos disparates, pero esto ya es demasiado. Es que en la tormenta de ideas con la que el gobierno, y más concretamente el PSOE, trata de explicar los hechos gravísimos que están ocurriendo en este país, en España, todas las respuestas terminan concediéndole el papel de víctima. Ya sea por sabotajes o por montajes. Luego les contamos esto del montaje, ¿eh? El diagnóstico de José Félix Tezanos de la corrupción en el PSOE. Solo les adelanto que estas deliberaciones de Tezanos explican perfectamente la deriva del CIS, así que tienen su utilidad. Antes vamos con lo urgente, porque se ha producido un nuevo caos en los transportes. En este caso, en un punto muy concreto y crítico en una fecha como esta, como es el control de pasaportes del aeropuerto de Barajas. Ahí se han ido coagulando cientos de viajeros que pretendían disfrutar de sus vacaciones y que han tenido un primer día cargado de ansiedad y cargado de perjuicios personales, porque el tapón que se ha provocado después de que se produjera un hecho informático ha provocado que muchos de ellos perdieran sus vuelos y que empezaran las vacaciones de la peor manera posible. Bueno, llegué a las 1, a las 2:30 y nos tuvieron en migración una vuelta larguísima. De ahí en migración tuvimos que ir a recoger las maletas que nunca salían, la máquina se trancó. En la parte de pasaportes hay una fila muy larga que fueron como 2 horas más o menos para el pase. Hay mucha gente. Estamos a principios de julio. Esto es España y se recibe mucho turismo, claro, y mucho viene por avión y desembarca en Barajas y ahí se ha producido hoy el caos. He aquí el caos y ahora el sarcasmo, porque el español ha demostrado una paciencia bíblica, joviana, con la incompetencia, pero puede que el sarcasmo logre colmar esa paciencia, porque fíjense, el gobierno vuelve otra vez sobre la especie del sabotaje, otra vez no la abandona. Después de tratar de convencernos de que unos quincalleros que roban cables de cobre en las vías del tren son una especie de conspiración para derribar al gobierno progresista de la nación, María Jesús Montero sigue ahí enredada, dándole vueltas a la hipótesis del sabotaje, que es muy favorecedora porque convertiría al gobierno en víctima y no en responsable del deterioro imparable de los servicios públicos. Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. O sea, yo no soy usuaria deseable. Se oye mal porque es una conversación que no pensaban que fuera a ser grabada. Bueno, como tantas conversaciones que han tenido los socialistas durante este tiempo que tampoco sabían que eran grabadas. Bueno, pero se entiende. Durante la reunión del gobierno consigo mismo, María Jesús Montero le decía a sus compañeros de Sumar que ella no puede entender esto, que esto tiene que ser un sabotaje. Miren, la corrupción tiene unas consecuencias. Tiene consecuencias en los servicios públicos, consecuencias empobrecedoras. Porque todo funciona mejor si lo hace por los cauces reglamentarios. Es más barato, entre otras cosas. A ver si resulta que esas consecuencias ya se están manifestando. Digo, porque ya de elaborar hipótesis, esta es más verosímil, ¿eh? Por cierto, que sobre el caso concreto del que habla María Jesús Montero, Onda Cero tiene información de fuentes conocedoras de la investigación. Desde luego está descartado lo del sabotaje. Lo que paró la línea Madrid-Andalucía fue un fallo en la catenaria, un deterioro de la estructura por la que circulan los trenes y de la que es responsable Adif, porque ahora tratan de cargárselo a las compañías privadas. ¿Se acuerdan cuando decían que un tren Irio había arrastrado la catenaria? Ahora la culpa va a ser de un tren Wigo, porque Adif parece que ha encontrado su chivo expiatorio en las compañías privadas que legítimamente están circulando por las vías de los trenes desde que un mandato europeo impusiera la liberalización del tráfico ferroviario. Pero han encontrado su chivo expiatorio. Ahora le van a echar la culpa del mal estado de la catenaria a los vagones de otras compañías que no sean Renfe. Eso por supuesto. Esas compañías están preocupadas del estado de sus vagones y de la seguridad de sus pasajeros. Pero la responsabilidad del estado de la vía es de Adif.
como si usted se encuentra un socavón en la carretera y le echan la culpa a usted que está circulando por ella cuando se va contra la cuneta, porque el mal estado del piso le ha hecho irse contra la cuneta. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. De hecho, la reunión del gobierno consigo mismo, de responsables del PSOE con dirigentes de Sumar, se había convocado para informar sobre la corrupción. Porque dice Ernest Urtasun que en el Partido Socialista no son conscientes de la importancia de todos estos casos. A ver si en Sumar tampoco van a ser conscientes, porque lo máximo que han hecho es decir que están muy enfadados. Yolanda Díaz y los de Sumar están tan enfadados que no paran de decir que están enfadados, pero no hacen otra cosa que decir que están enfadados. Tan enfadados que han convocado esta reunión para luego informar de que están muy enfadados. Ahora les hablamos del enfado de Yolanda Díaz. Antes, lo que les prometía José Félix Tezanos, que hoy es noticia no por un barómetro del CIS. Todos sospechamos que si entra otro secretario de organización del PSOE en la cárcel, el CIS va a disparar a los socialistas hasta la mayoría absoluta. De eso no hay duda, pero no es el tema, sino la hipótesis Tezanos sobre la presunta organización criminal que operaba en el corazón del gobierno y del partido. Y esto quizás explique la hipótesis Tezanos, esta forma de reflexionar, quizás explique cuál es la metodología científica del CIS actual. Yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente o jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. Claro, ante un montaje, dice José Félix Tezanos. Esto es fabuloso porque en realidad, pretendiendo exculpar al PSOE, lo que está es abonando las sospechas de financiación ilegal, porque es lo que indica el juez en su auto. Si el dinero de las mordidas no se ha encontrado es porque o está fuera de España, muy bien escondido, o está en el partido. Y el juez señala la posibilidad cierta de que otras personas físicas o jurídicas, pudieran haberse beneficiado de la trama. Hoy ha venido a Onda Cero Yolanda Díaz. Ha hablado largo y tendido con Carlos Alsina en Más de Uno. Y ha tratado de explicar cuál es la posición de su partido. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero hombre, llevo 5 años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré 6, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí. Abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin, no podemos. Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar, pero el PSOE no está limpio. Pero escuchen un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, hoy damos los datos del paro, llevo 5 años y medio a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Llevo hablando, me han escuchado y mido las palabras siempre cuidando la coalición. Carlos Alsina también ha tratado de desentrañar cuál es la responsabilidad que Yolanda Díaz le concede a Pedro Sánchez en el hecho, sin duda embarazoso, de que sus dos secretarios de organización, desde que recuperó la Secretaría General del PSOE, estén o en la cárcel o a las puertas de la cárcel. Y de que una presunta organización criminal operase desde el inicio de su mandato en el corazón del gobierno y del partido. Hombre, que alguna responsabilidad tendrá Pedro Sánchez, pero no parece que Yolanda Díaz le conceda mucha. Sánchez, a día de hoy, no está involucrado en esta causa. Si esto existiera, probablemente la entrevista que estaríamos teniendo hoy sería otra. Y creo que esto no existe. Si esto existiera, ustedes saldrían del gobierno. Creo que estamos siendo muy claras. Tenemos pocas líneas rojas, sobre todo porque somos gente que negociamos. Es que esto tiene un límite, que es su extensión a el Partido Socialista. Hombre, lo que sí hemos sacado en claro de todo esto es que Yolanda Díaz está muy afectadísima. A mí me estalla la cabeza. Está afectadísima. La verdad es que no sé si las cabezas estallan, pero lo que pretenden es que en nuestras cabezas suene como un gusano musical en Lacrimosa del Requiem de Mozart.
Porque, hombre, cada vez que uno le pregunta a un dirigente del gobierno, ya sea del Sumar o de PSOE, lo que te dice es que te informa sobre su salud emocional. Es que es que es terrible, es que fíjese usted, y yo, bueno, ¿y usted qué? Porque el gobierno está en una letanía interminable, o sea, un lamento inextinguible, un lloro largo, sin lágrimas, pero muy largo, que empieza a resultar tan insultante como lo del sabotaje. Se lo digo con toda sinceridad, muy duro, fue muy duro. Y yo soy además de ser ministro del Gobierno de España, soy un viejo socialista. Ya llevo muchos años y mucha trayectoria yo he sido secretario de organización del PSOE. Y para mí es una imagen muy dolorosa la que vi el lunes, se la reconozco abiertamente. Pues lacrimosa, pues sí. La verdad es que los españoles están consternados por lo mal que lo estará pasando Óscar López y Yolanda Díaz también. Es que parece que esta es una cuestión sentimental. No, mire, yo le deseo toda la felicidad a Óscar López, pero en lo que se refiere a la presunta organización criminal que alcanzó el núcleo de poder del partido y del gobierno, es perfectamente irrelevante. Y ahora escuchen ustedes un testimonio que tiene un valor político y un interés. Mire, ya saben que el PNV no abandona a Pedro Sánchez. Está paralizado porque no vaya a ser. Dependen del PSE para conservar la lehendakaritza. Pero no solo, porque además Santos Cerdán ha revelado que su amigo Anchón, el de Servinávar, había mediado con los nacionalistas vascos para la investidura de Pedro Sánchez. Y aquí es donde aparece una persona llamada Iñaki Alzaga, que es consejero delegado del Grupo Noticias, la editora de Deia. Presidente de Nortegas, exdirectivo de Euskaltel, o sea, muy vinculado al PNV. Es el editor del PNV. Tal y como desveló El Español, Alzaga es socio de Alonso, de Anchón, en una filial de Servinávar 2000 llamada Alegure, a través de un 4% de la sociedad instrumental Uribene. El diario.es y El Confidencial han informado sobre los vínculos de los citados empresarios. Y hoy el líder de los populares vascos, y esto tiene su interés también político, el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, se ha atrevido a señalarlo por su nombre y apellidos y a pedirle explicaciones al PNV por sus relaciones con Iñaki Alzaga. ¿Qué es lo que hacía Iñaki Alzaga en esas empresas beneficiadas por la trama urdida por Santos Cerdán? Y eso es lo que tiene que explicar el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál es su relación, cuál fue su papel y por qué puso una persona clave como es Iñaki Alzaga, a la que el Partido Nacionalista Vasco ha puesto en sus órganos de comunicación, en las telecomunicaciones del Gobierno vasco y en la empresa de energía participada por el Gobierno vasco, Nortegas. ¿Qué pintaba Iñaki Alzaga aquí en medio? En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces.